Para hacer los cálculos de los costos estándar, primero necesitamos tener la política estándar que va a aplicar la empresa. ¿Qué quiere decir la política estándar? Significa definir por cada unidad producida qué es lo que se necesita. Por ejemplo, si vamos a fabricar, es un ejemplo, ¿no? Mesas, tengo que definir los materiales para fabricar una mesa. ¿Qué cantidad? Debe estar estandarizado la cantidad de madera, la cantidad de barniz, la cantidad de pintura, depende cómo voy a hacer el tamaño, las vigas, todo lo que se necesita tiene que estar ya calculado qué cantidad entra para fabricar solo una unidad. A eso se refiere este dato de cantidad estándar. Ahora, una vez que yo defino la cantidad de material que entra para fabricar una mesa o una unidad, entonces tengo que darle valor a cada uno de esos materiales, a cada uno de los elementos que intervienen en la fabricación de ese producto. Por eso aquí nos da el precio del material por unidad, obviamente el precio, hablamos de precio neto, no precio facturado. El facturado tiene IVA y el precio neto es sin IVA. Es lo mismo que el costo de compras. Entonces acá tenemos de los materiales, tenemos cuánto se paga a los trabajadores en total por hora y también los costos indirectos. Cuánto se gasta por hora trabajada en costos indirectos. Como esto es por una unidad, multiplicando nos va a dar su costo unitario por elemento y por ende el costo unitario de un producto. 191.50 es lo que hemos determinado. Los primeros defines tu política estándar, tanto en cantidad como el precio de esas cantidades para la fabricación de un producto final. Desde ese punto de vista tenemos, primero es en el estándar. Luego, el presupuesto. El presupuesto sí, en función a la planificación de la gestión, ¿cuántas unidades piensas fabricar? Estamos hablando aquí de presupuesto, o sea, ya estamos hablando de la planificación de producción. No significa que sea fabricado 8.000, sino que es lo que se espera producir. Entonces, si tu producción, lo que pretendes en tu producción es 8.000, la pregunta es, ¿cuánto es lo que vas a invertir? Sabiendo cuánto es el costo unitario de cada elemento. Entonces, con eso defines el presupuesto en valores. Otra forma de calcular el presupuesto en valores es tener el presupuesto en cantidad. ¿Qué cantidad necesitas para fabricar 8.000 unidades? Multiplicar por el precio unitario de cada una de esas cantidades. Y eso también te va a dar el presupuesto en valores. Entonces van a coincidir. La diferencia es que uno se basa en la cantidad de producción final que pretende la empresa y el otro se basa en la cantidad de materiales necesarios para fabricar esa cantidad. Entonces, es indistinto. Tienes que presupuestar en valores. Ojo, un presupuesto es una aproximación de lo que se pretende invertir. No necesariamente es lo que se va a invertir. Puede ser más, puede ser menos. Por eso se llama presupuesto. Después de eso tenemos que presupuestar las cantidades. En función a saber cuántos producimos o cuántos pretendemos producir y sabiendo qué cantidad entra por cada uno, podemos determinar qué cantidad vamos a necesitar. Eso con la finalidad de hacer las compras correspondientes por cada artículo y prever, ¿no?, los tiempos. Una vez que tenemos la determinación de la política estándar de la empresa y los presupuestos tanto en valores como en cantidades, lo que tenemos que hacer es ver los costos que se van a incurrir a medida que transcurre el tiempo. Lo primero, el balance. El balance general al inicio de gestión, 1 de abril de 2020. Estamos hablando de toda una gestión. La gestión industrial empieza en abril, termina en marzo. No nos olvidemos eso, por eso está 1 de abril. Tenemos su balance de inicio. Y hemos procedido a
elaborar lo que es el dato de lo que tenemos en los inventarios iniciales. Primero, tenemos inventario inicial de los materiales, 20,000 litros, cada uno a 17, y 20,000 litros, cada uno a 26,50. Por un lado tenemos eso. Acá voy a quitar eso. Voy a traer al final un momento. Ya, ahí están los cargos. Con amarillo hemos puesto los inventarios iniciales y con eso hemos determinado cuánto es. Luego hemos hecho lo que es el inventario de producción en proceso, los 76,600, la maquinaria, también en este caso hemos determinado cuánto es, ¿no es cierto? A ver, aquí está. Los 76,600 también hemos determinado. Los materiales, 340,000 más 530,000, los 870,000. Y ese balance lo hemos contabilizado. Se ha hecho su registro contable del balance y su reinicio de la producción. Ahí es donde habíamos quedado. Ahora, lo que tenemos son operaciones de la empresa. Por ejemplo, acá tenemos el volumen de producción, la cantidad, el rendimiento. De esta parte no tenemos que preocuparnos porque, primero, nos da la cantidad equivalente del inventario inicial y también nos da toda la producción equivalente del rendimiento. Entonces no hay que calcular ese cuadro, ya nos da como información, porque el propósito de este ejercicio no es la producción equivalente. Estoy viendo anterior. Entonces, desde ese punto de vista ya te da la información, o sea que esto no lo tengo que analizar, ni supuestos, ni nada. Me paso directamente a las operaciones. Hablamos del 15 de... Vamos a ir acá. Y tenemos la primera operación. Nos dice, se compra material, 10,000 litros factura, a un precio unitario facturado de 20. A ver, acá tenemos 10,000 litros a 20 bolivianos. Eso multiplicado es 200,000, que se pacta a simple crédito a un plazo de 90 días. Bueno, primero, tenemos 10,000 a 20, 200,000. Como no hay más gastos adicionales, el 87% es el costo de compra y el 13% es el IVA crédito fiscal. Si dividimos los 174,000 entre 10,000 litros que se está comprando, nos va a dar un costo unitario de 17.40. Ahora, cuando tú haces una compra, hay que diferenciar lo que es el precio con IVA, por ejemplo, precio con IVA y el precio sin IVA. El precio con IVA es el precio facturado y el precio sin IVA, vamos a poner acá, sería lo que conocemos como el costo unitario de la compra, que también se denomina precio sin IVA, cuando tú compras, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ir definiendo y dando los datos. La cantidad que se compra se denomina QR, que es cantidad real. El costo unitario de la compra se denomina PR, precio real. Precio real va a ser en este caso. Vamos a ingresarlo, ese dato, cantidad real, precio real, acá simplemente como información.
Por ejemplo, precio real, ya tenemos cantidad real. Necesito el precio estándar. ¿De dónde voy a obtener el precio estándar? El precio estándar lo tenemos en la política estándar de la empresa. Acá nos da el precio estándar del material A. Nos dice, tiene que ser 17 bolivianos cada litro. Entonces, si tiene que ser 17 bolivianos, vamos a ir a anotar ese dato acá. ¿Cuánto es el precio estándar? 17. Ahora, tenemos que comparar cuánto hemos pagado en el precio real versus cuánto teníamos que pagar como estándar establecido por la empresa. Eso se denomina diferencia en precio. Porque hay una diferencia entre precio real y precio estándar. La diferencia en precio es 40 centavos. Como el precio real, en este caso, es mayor al estándar, entonces hay un exceso de 40 centavos que tenemos que anotar como exceso o pérdida que va a provocar esos 40 centavos. Desde ese punto de vista, lo vamos a tener así. Entonces, en esta compra hay una diferencia en precio de 40 centavos por cada litro. Eso significa que va a haber una pérdida al momento de hacer el registro contable. Pero hay que tener cuidado con lo siguiente también. La diferencia en precio es una cosa. Otra cosa es la desviación. La desviación en precio ya es el valor total que se ha generado. Por ejemplo, si hay una diferencia de 40 centavos, ¿cuántos litros hemos comprado en total? 10.000. Entonces, la desviación en precio son 4.000 bolivianos. Y ya sabemos que es exceso o pérdida, o sea que va a estar al debe. La desviación en precio, por si acaso, es igual a la diferencia en precio por la cantidad real. Vamos a ir agrandando este dato para que se vea. Ya. Ahí está. Desviación en precio es igual a la diferencia en precio por la cantidad real. Y diferencia en precio, por si acaso, es igual a precio estándar menos precio real. Que se puede manejar con valores absolutos. ¿Qué quiere decir? No importa si sale positivo o negativo. La interpretación está ahí. Aunque muchos lo que hacen es, dicen, si el estándar es mayor y sale positivo, significa que hay ganancia. Y si sale negativo, hay pérdida. O sea, cuando restas estándar menos real. Es cierto, pero no hay valores negativos en este caso. A ver, si lo hago de esa manera, va a pasar lo siguiente. Estándar menos real va a salir menos 0,40. Y aquí pérdida. Entonces, si pones con signo negativo, ya no amerita poner este texto. Es innecesario. Por eso digo, yo prefiero interpretar con valores absolutos. Es decir, ¿cuánto es la diferencia? 40 centavos. Por eso es exceso, pérdida. Pero si alguien quiere mantener el signo negativo, solamente no se olvide que en la contabilidad se debe registrar al debe las pérdidas y al haber las ganancias. Como vamos a ver ahora. Ahí están nuestros datos que tenemos para el estándar. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a venir a los CARDEX
Y vamos a hacer ingresar el 15 de abril de 2021, primera compra 10.000 unidades, saldo 30.000, a 17, total 170.000. Noten una cosa, Alcardex no va a ingresar a 17.40. Por mucho que hayas comprado a 17.40, Alcardex tiene que entrar a precio estándar. ¿Y qué pasa con los 40 centavos? Pues lo estamos registrando como una pérdida. Entonces, Alcardex, sí o sí, todo a estándar. Entre estándar, sale a estándar. Aunque hayas pagado más, ese precio real solo ha generado pérdidas, porque en el Cardex va a seguir manejándose con estándar. Mucho cuidado con eso. Entonces tenemos ya ese ingreso acá. Ya ingresó al Cardex, a estándar. Vamos al registro contable. Vamos a venir acá. En realidad es todo esto. Vamos a echar estos datos. Tenemos 15 de abril en este caso. Asiento de número 3. Vamos a generar almacén de materiales. 170.000 bolivianos. ¿Cuánto? Aquí hay que tener cuidado. Acá lo que hay que hacer es multiplicar cantidad real por precio estándar. ¿Sí? Por eso está 170.000. Cantidad real, 10.000 por precio estándar, 17. Eso está en el Cardex. 170.000. IVA crédito fiscal, ahí no hay ningún problema. En el IVA crédito fiscal, ahí está. Son 26.000, eso no tiene estándar. ¿Contra qué? Ah, desviación en precio. Hemos dicho la desviación en precio es un exceso, es una pérdida. ¿A qué es igual esto? La desviación en precio es igual a la diferencia en precio por la cantidad real. O sea, 10.000 por 0.40. 4.000. Va a ir al debe porque es un exceso. Estamos generando una pérdida para la empresa porque nos hemos pasado del precio estándar. Nos hemos excedido en el pago. Dice todo a crédito, entonces, proveedores, los 200.000. Tenemos proveedores 200.000, que vendría a ser la cantidad real por el precio estándar más el IVA. Claro. En pocas palabras, 174.000 más el IVA es 200.000. Porque esto, cantidad real por precio real, es 174.000. Y el IVA es 26.000. También es el mismo. Veamos aquí los datos. Ahí está. 10.000 por 17.40 más 26.000 son los 200.000. Ese asiento va a ser por la compra de material directo a precio estándar. Entonces, ahí tenemos el primer asiento donde se está generando desviación en precio. ¿Sí? Ahí está la desviación en precio. ¿Es necesario poner estas fórmulas debajo del asiento? No, yo lo estoy haciendo con fines simplemente didácticos, ¿no? Para que vean de dónde sale. Ustedes pueden directamente poner los resultados. Evidentemente hay que tener este cálculo, ¿no? Donde demuestras que has determinado. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Alguna consulta sobre este registro? La compra con desviación en precio.
Ya. Ahora, tenemos una salida. Vamos a separar esto. Y vamos a ver la salida. La siguiente operación en el mismo material nos habla de la salida de 40 litros. Salida, perdón. Salida de material a producción se excedió, dice. Estamos hablando de un exceso de material. A ver, en este caso, cuando dice se excedió, significa que en la producción hemos utilizado más de lo que estaba planificado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar cuánto estaba planificado. ¿Cómo determinamos eso? Tenemos que traer la producción equivalente al inventario inicial y la producción equivalente al periodo. Esos datos nos lo proporciona el planteo. Aquí está lo del periodo y acá está el inventario inicial. Ahora, quiero que noten lo siguiente. El rendimiento del periodo en el material A es 7.900. Pero estos 7.900 incluye el inventario inicial, o sea, estos 400. ¿Por qué lo incluye? Porque cuando tú inicias la producción, todo lo que inicias lo terminas, ¿no es cierto? Y al final se mezcla con el rendimiento del periodo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tenemos que hacer es restar estos 400 del rendimiento del periodo para saber cuánto es lo que realmente se ha producido en el periodo. Es decir, a los 7.900, que es el total del periodo, la cantidad equivalente total del periodo, le resto la cantidad equivalente del anterior periodo. Y la diferencia me va a dar la cantidad equivalente neta del periodo, lo que realmente se ha fabricado en el periodo o en la gestión. Para el material A. Por eso está 7.900, el total equivalente del periodo, menos la cantidad equivalente al inventario inicial. Eso nos va a dar la cantidad equivalente del periodo, lo que realmente se ha producido en el periodo. Ahora, tenemos dentro de lo que es nuestra política estándar, nos dice para el material A, o sea, el material A, necesitan sacar 2 litros para fabricar una unidad. Entonces, este dato es el que necesitamos. ¿Qué cantidad se necesita para fabricar una unidad? Material A, 2 litros. Tomamos estos 2 litros y los traemos acá. Material directo A, 2 litros. ¿Para qué se hace esto? Para multiplicar la cantidad equivalente real del periodo, solo del periodo, que es 7.500, por los 2 litros que se necesita para fabricar esa cantidad equivalente. Entonces nos dice que en total necesitamos 15.000 litros. Eso se denomina cantidad estándar. ¿Por qué estoy multiplicando los 2 litros que está definido en nuestra política estándar para cada unidad, multiplicado por las unidades que hemos fabricado en el periodo, que es 7.500? Nos da 15.000 litros. Eso va a ser la cantidad estándar. Entonces venimos acá y anotamos cantidad estándar, ya está. ¿Qué más necesitamos? El precio estándar. El precio estándar del material A ya lo tenemos en las políticas y es 17. Entonces solo copiamos ese dato del precio estándar.
Ahora nos pregunta cuánto es la cantidad real. Y eso depende lo que nos da en el planteo. Nos dice, la primera salida de material a producción se excedió 40 litros en total. 40 litros en total. Entonces, si es un exceso o pérdida, aquí están los 40. Eso es lo que nos dice, se excedió. La pregunta es, si la diferencia en cantidad es igual a la cantidad estándar menos la cantidad real, pregunta, ¿cuál era mayor? ¿La cantidad estándar o la cantidad real? Si dice que nos hemos excedido en 40. ¿Cuál era mayor? ¿La cantidad estándar o la cantidad real? Cantidad real. La cantidad real. Porque el exceso se mide en función a este parámetro. Es decir, si tienes lo estándar, en función a eso dices. Si dice se excedió, quiere decir que es más del estándar. Si dice que se ahorró, es menos del estándar. Aquí dice exceso. Entonces, para hallar la cantidad real, ¿qué debo hacer? Simplemente sumar el exceso. Por eso aquí está 15.040. Ahora podemos hacer la diferencia. 15.040 menos 15.000 son los 40 de exceso. Cumple esa condición. Sí, lo cumple. Cumple esa condición. ¿Qué desviación se determinaría acá? Desviación en cantidad. La desviación en cantidad es desviación en Q, es la diferencia en cantidad por el precio estándar. O sea, diferencia en cantidad 40 por el precio estándar 17. El material A tiene un valor de 17. 680. Ese es el exceso. Como es un exceso, va a estar al debe la cuenta de desviación en cantidad. Pero ahora, aquí hay un detalle. Al Cardex, ¿llevo la cantidad real o la cantidad estándar? ¿Cuál va a ir al Cardex? A ver, desde su percepción. ¿Cuál llevamos al Cardex? ¿La cantidad estándar o la cantidad real? Cantidad estándar. En realidad, ¿cuánto ha salido de almacén? ¿Ha salido 15.000 litros o 15.040? Ha salido 15.040. Porque ha salido con un exceso. Entonces, 15.040. Desde ese punto de vista, al Cardex tenemos que llevar los 15.040. Pero a precio estándar. Conclusión del Cardex entonces. A los Cardex en estándar se manejan a precio estándar. Pero las cantidades son siempre la cantidad real. Cuando hemos comprado, la cantidad real de la compra era 10.000 y hemos ingresado los 10.000. Cuando hemos sacado material, la cantidad real del material es 15.040. Y eso es lo que se ha tomado como dato. Todo a precio estándar. Entonces en el Cardex ya está 255.680. Vale. Vamos a anotar esto. Y hacer su registro contable. Ahí es. 15 de abril 2021, asiento de número 4. El registro contable es producción en proceso
contra almacén de materiales. Pero ahí se va a aumentar la desviación en cantidad, dependiendo si es ganancia o pérdida. Producción en proceso A es igual a la cantidad estándar por precio estándar. O sea, a la cuenta de producción en proceso tengo que llevar la cantidad estándar multiplicado por el precio estándar, 255,000, a la cuenta producción en proceso. Perfecto. Eso va a ir a producción. Desviación en cantidad es una pérdida, entonces va a ir al debe, desviación en cantidad, y simplemente diferencia en precio por precio estándar. Reemplazamos los datos, tenemos 40 por 17, 680. Ahí está, 40 por 17, 680 vale la desviación. ¿Contra qué? Almacén de materiales. ¿Y cómo ha salido de almacén? La cantidad real por el precio estándar. Veamos, cantidad real por precio estándar. Eso nos da un valor de 255,680. Si verificamos, la sumatoria está correcta. 255,680. Esa es una salida a costo estándar. Tomen en cuenta que producción en proceso, todo va a ir a estándar. Cantidad estándar por precio estándar. Y de almacén está saliendo la cantidad real por el precio estándar. Eso genera una desviación en cantidad, que es la diferencia de la cantidad por el precio estándar. ¿Alguna consulta en esta salida de material? Ojo, acá, ese es del material A. También hay del material B. Y en el material B vamos a tener los mismos procedimientos, ¿no? Vamos a ver acá. Acá tenemos los datos. Nos dice, se compra material B, 10,000 litros, a un precio facturado de 30. Se ha pagado con banco. Perfecto. Acá está, 10,000 litros a 30. Eso da 300,000. No hay descuentos, recargos ni nada. Sobre esos 300,000, el 87% es 261,000 y el 13% es 39,000. Dividido entre 10,000, tendríamos 26,10. Y lo mismo de esos datos. Acá tenemos el precio sin IVA. Y acá el precio con IVA, que es 30. ¿Cuál utilizamos? El precio sin IVA. Entonces, esto va a ser el precio real. Si estamos comprando 10,000, eso va a ser la cantidad real. Ya está. Tenemos, otra vez, en una compra, cantidad real y precio real. ¿De dónde sacamos precio estándar? De la política estándar. La política estándar nos dice el material B son 3 litros, cada litro a 26,50. 26,50 es el precio estándar de cada litro. Entonces bajamos acá.
Y se anota los 26.50. A ver, vamos a hacer esto de 0. Voy a traer eso. A ver, vamos a poner esto así. Listo. La diferencia en precio. Precio estándar menos precio real. Igual es 0.40. Precio estándar menos precio real es 0.40. Pero pregunta. ¿Es exceso o ahorro? El estándar es 26.50 y el real es 26.10. ¿Es exceso o es ahorro? ¿Qué dice? Ahorro, dice. Ahorro. Es ahorro, porque hemos pagado menos que el estándar. El estándar ha establecido un precio de 26.50 y hemos optimizado de tal forma que hemos pagado solo 26.10 por cada litro. Entonces hay un ahorro ahí. Los ahorros generan ganancias. Por ende, la desviación en precio va a ser favorable. En este caso, 40 centavos por 10.000. 4.000 bolivianos. Pero esto es ahorro o ganancia. Significa que la cuenta de desviación en precio va a estar al haber. A ver, vamos repasando un poco y a ver qué me dicen en el registro. Registro contable de la compra. Está 18 de abril en este caso. ¿Qué cuenta voy a poner al debe? Almacén de materiales. Pregunta. ¿Qué es lo que voy a multiplicar para ingresar a la cuenta almacén de materiales? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué ingresa acá? La cantidad real es un hecho, pero por el precio estándar o por el precio real. Precio estándar. En Cardex hemos dicho siempre es estándar. Es correcto. Entonces acá tenemos 10.000 por 26.50. O sea, 255.000. Eso significa que mi Cardex tiene que entrar a 26.50. Es así. El 18 de abril de 2021, primera compra, 10.000 unidades a 26.50. Va a ingresar a estándar. 26.50 es 265.000. Bueno, se cumple el estándar. Crédito fiscal es 39.000. Se mantiene eso. Tenemos desviación en precio, pero ya no al debe, al haber, porque es una ganancia. Acá es diferencia en precio por la cantidad real. Los 4.000. Y banco, que es en efectivo. 300.000. Cantidad real por precio real más IVA. $300.000. La glosa, compra de material B. Ahí está. Tenemos almacén de materiales, crédito fiscal, desviación en precio.
En ese caso, al haber sumado 304.000, 304.000. Sale una ganancia. ¿Qué más hay en las transacciones? A ver, en esta transacción vamos a hacer la salida del material B. Salida del material B en este caso. Dice, en la salida se ahorró 20 litros. ¿Qué significa que se ahorró? Que se ha utilizado menos material del que está estandarizado. ¿Puede ocurrir eso? Claro que sí. Muchas veces los niveles de producción pueden ser alterados en función al rendimiento de la máquina, incluso a veces al rendimiento del personal. Pasa muchas veces que el personal de producción, hay días que está motivado, por decir, con energía, alegre, lo que quieran, y comete la menor cantidad de errores posibles. O la máquina, que está bien calibrada, desecha la menor cantidad posible de materiales. Entonces, desde ese punto de vista, se puede optimizar muchas veces material, o ahorrar en este caso. Porque a veces me dicen, ¿no? A ver, si yo necesito 10 kilogramos para hacer productos, para hacer un producto, digamos, y quiero hacer 10 unidades de ese producto, pregunta, ¿cuántos kilogramos necesito en total? Si en cada producto entra 10 kilogramos y quiero hacer 10 en total, ¿cuántos kilogramos necesito en total? A ver, ¿alguien me puede decir? Quiero hacer 10 unidades. Para hacer una unidad entra 10 kilos. Entonces, para fabricar 10, ¿cuántos kilos necesito? 100 kilogramos, Lice. 100 kilogramos. Pero, si yo les digo que tiene un factor de merma, o sea, se necesita 10, pero si le pones 10, no sale, si le pones, perdón, los 100 kilogramos, no te va a salir las 10 unidades. Te va a salir solamente 9 unidades. ¿Por qué puede ocurrir eso? Por la merma de producción. Los procesos productivos generan mermas en la producción. Entonces, no es correcto establecer sus costos en base a escenarios ficticios o escenarios deseados. Por ejemplo, decir, si respondo 10 preguntas, tengo los 100. Cada pregunta vale 10, tengo 100. Pero la pregunta es si están bien. La pregunta es si te va a dar el tiempo para hacer los 10. La pregunta es, ¿será que has contestado bien las 10? Por mucho que estés respondiendo los 10, ¿será que están bien contestados? O sea, hay N factores que influyen. Lo mismo en la producción. Muchas veces dicen, pero a ver, de 100 kilos deberían salir 100 unidades. ¿Qué ha pasado? Hay que ver el proceso productivo. Quizá la máquina genera desperdicio. Quizá el trabajador lo está haciendo mal y está generando desperdicio. Entonces, muchas veces la cantidad tiene que tener no 100, sino es decir, voy a entregar 105 kilogramos y independiente de lo que ocurra, mínimo me tienen que entregar 10 unidades. Ah, siempre mandas con un margen de error, se llama así. Margen de error. En producción no hay precisión, no hay exactitud, no hay milagros. Pero tienes que tener un margen de error, un margen de tolerancia o lo que llaman un rango
de desviación. Por eso cuando sale una cantidad, a veces puede haber pérdidas y a veces puede haber ahorros, como en este caso. ¿Por qué? Porque hay un ahorro, porque la producción ha salido tan buena, es decir, ha sido tan fluida la producción que no ha habido ningún daño, ninguna merma. Entonces, ha habido un ahorro. Por eso es el ahorro. No es que le hemos puesto menos cantidad. Alguien me decía una vez, ¿será que le hemos puesto menos cantidad y por eso hay ahorro? No, eso sería vulnerar la fórmula o el proceso. En realidad lo que ocurre con los ahorros es que se ha trabajado de manera eficiente y se ha desperdiciado lo menos posible y eso ha generado un ahorro. Entonces, a eso se refieren los ahorros y también los excesos, ¿no? Los excesos ya son fallas que han ido ocurriendo y han costado pérdidas para la empresa. El ahorro representa ganancia. Pero acá, vamos viendo eso, ya se ha contabilizado la compra, voy a la salida. Ha habido un ahorro de 20 litros. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo de hace un momento. Revisar la producción equivalente, pero del material B ahora. Son 400 del año pasado o del periodo anterior. Y en total este año, al final del periodo, tenemos 7.900. Entonces, yo quiero saber cuánta equivalente es del periodo. Tengo que restar. A los 7.900 les resto 400. ¿Y por qué los resto? Porque no se olviden que en el rendimiento está el inventario inicial más incluido. O sea, el rendimiento no solamente es lo del periodo, sino es lo que he terminado del anterior periodo en esta gestión. Por eso está mezclado el rendimiento. De ahí que quiero saber cuánto es el rendimiento específicamente del periodo. Tengo que retirarlo del año pasado, que es 400, y eso me va a dar los 7.500. ¿Sí? Eso es lo que ha salido. Acá, casualmente, es el mismo monto de 7.500, pero el material B no entra 2 litros, entra 3 litros por cada unidad. Entonces, si del material B necesitamos 3 litros, hacemos el siguiente planteo. Hemos fabricado 7.500 lo neto del periodo. Necesitamos 3 litros por cada unidad, que eso es el estándar. ¿Cuánto en total en litros deberíamos de haber utilizado? 22.500 litros. Eso va a ser nuestra cantidad estándar. Tenemos la cantidad estándar. El precio estándar es 26.50. Eso ya lo tenemos del dato anterior. Si no, acá está también. Precio estándar 26.50. Se repite el mismo. Y la cantidad real dice, son 20 unidades, 20 litros que se han ahorrado. Si es un ahorro con respecto al estándar, ¿hemos utilizado más de 22.500 o menos? Menos. Ahí está el ahorro. Porque el estándar es 22.500. Si me dice que ha ahorrado 20 litros, entonces les resto esos 20 litros y me va a dar 22.480. Sería lo que realmente he utilizado. Menos 20 litros. Tenemos acá la cantidad, la diferencia de la cantidad. Y vamos allá a la desviación. Desviación en cantidad es 20 litros por 26.50. Ahí está, 20 litros por 26.50. Eso nos genera un ahorro o ganancia. Vamos al registro. 18 de abril. Veamos. Directo. Tenemos acá. Producción en proceso. ¿A qué es igual producción en proceso? ¿Qué se multiplica? A producción en proceso siempre va todo a estándar.
sea precio estándar por cantidad estándar. No se olviden eso. Vale decir que acá es 596.250. Luego tenemos la desviación en cantidad, que es 530 bolivianos, a la vez, porque es un ahorro. Diferencia en cantidad por precio estándar, eso ya tenemos analizado. Y está saliendo almacén de materiales, la cantidad real por el precio estándar. Cantidad real por precio estándar. Sumado, 596.250, tanto al debe como al haber. Nos falta el Cardex, que ha salido 18 de abril 2021, primera salida, 22.800, la cantidad real, por 26.50 el precio estándar. Listo. Tenemos su registro contable de la salida de material directo B con desviación, en este caso favorable, ahorro. Entonces hemos visto una compra con exceso, una compra con ahorro. Una salida con exceso, una salida con ahorro. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda para ir aclarando? Licenciado, Sí. en este caso ya no sería necesario usar lo que es el método promedio móviles o PEPs. Exactamente. El estándar te define el precio ya para toda la gestión. Entonces ya no vas a necesitar, ya no, como tus precios ya no van a variar y no tienen que variar porque solo se va a utilizar estándar. La técnica sí la puedes aplicar, pero va a ser con el mismo costo. Entonces se va a mantener. Pues desde ese punto de vista no es que no se utilice una técnica, sí se utiliza una técnica, pero al tener un costo estándar, un costo uniforme, no se nota la presencia de la técnica o el uso de la técnica. ¿Sí? Licenciada, disculpe, no sé si tendrá la resolución del modelo examen que nos mandó el día sábado sobre costos estimados. Tengo el planteo que me han mandado. ¿Cuál es tu consulta sobre eso? ¿O en qué dudas? No sé si tendría de eso, la resolución, o sea, ya hecho. Entonces, ¿cuál es tu duda? Sobre la parte de las compras, licenciado. Es webs, ¿verdad? En ¿Aquí? sí, ahí. Quería saber, ¿Cuánto sale? sí, ajá. Es fácil. 250 por 70 según factura, dicen. ¿Cuánto es 250 por 70? A ver. ¿Alguien tiene ese dato? Sale 17.500. Ya. Esto es facturado. Sí. Al contado con un descuento del 3%. ¿Cuánto es el 3% de 17.500? 525. Se les resta, ¿verdad? Sí, se resta el descuento. Ya. Ya. Adicionalmente, transporte 700 por... ya. Esto ya no hay más facturas. ¿Cuánto es la resta de estos dos? 16.975. 975. ¿Cuánto es el 87%? 14.768,25. 14.768,25, ¿correcto? Sí, sí. Ya. Entonces, hasta ahí tienes el costo de lo facturado, pero aquí adicionalmente se paga transporte 700 por cada tonelada, no emite factura, entonces ya es sin factura, y la empresa realiza, aquí alguien me pregunta, pero ¿qué es retención o autorretención?
aquí dice, ¿qué realiza la empresa? Retención. No dice realiza autorretención. En un esquema les dije, desde el punto de vista de la empresa realiza retención o realiza autorretención. Y desde el punto de vista de la persona o del transportista es acepta o no acepta. Entonces no hay una mezcla. No puedes decir realiza retención de impuestos y aplicar una fórmula de autorretención. No sé si me está entendiendo, pero eso ya lo expliqué. Desde el punto de vista de la empresa, tiene dos opciones. Opción 1, realizar retención. ¿Qué quiere decir? Que ha aceptado el cliente. Y la opción 2, realizar autorretención. ¿Qué significa eso? Que la otra persona no ha aceptado. Ahora, si hablamos desde el punto de vista de la persona, si yo les digo, el transportista no acepta la retención, entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Autorretención. Exactamente. Y si el transportista acepta la retención, ¿qué tiene que hacer la empresa? La retención. Esa es solamente eso, es deducción. No tiene por qué ser complicado eso. Entonces, cuando realiza la retención, significa que te ha aceptado la retención. Entonces, lo único que tienes que calcular cuánto es, ni siquiera hay que hacer regla de 3. Por ejemplo, es 700, bueno, aquí lo voy a calcular. El transporte es 700 por cada tonelada. Son 0,25. 250 dividido entre 1000 por 700. ¿Cuánto es? $175. Directo lo sumas eso. La suma de esos dos es el ingreso. Si fuera autorretención, tendría que estos 175 calcular por regla de 3 cuánto es el 100%. Pero no es el caso. Cuando es retención, directamente se suma ambos y eso es tu costo. Ahora, si me pidiera el registro contable, evidentemente esto hay que ver cuánto es la retención y todo eso. Pero solo nos está pidiendo el costo. Entonces, el costo es, cuando acepta la retención, lo que le vas a pagar, eso es el costo. O perdón, lo que has calculado, ese es el costo. A eso le vamos a descontar la retención y si tienes la diferencia se va a pagar. Eso era, pero eso es en realidad la compra. Licenciada, disculpe, en cuanto a en la devolución del proceso, ¿lo toma en cuenta con el precio que ha salido en la salida del proceso A o con la compra? No, devolución del proceso, dice, 40 kilogramos. ¿Con qué costo ha salido aquí? Con ese costo se devuelve. Devolución del proceso A no es devolución al proveedor. Es devolución del proceso A. Entonces, seguramente aquí ha salido con 65. Entonces aquí va a ingresar con 65. Y en cuanto a la salida al proceso A, con el precio con el que va a salir sería con el de la compra, ¿verdad? La que obtuve. A ver, buena pregunta, acá lo voy a poner, ¿ya? Saldo inicial 250. Aquí tiene que estar 250. Acá tiene que estar 65. Acá tiene que entrar, ¿cuánto hemos comprado? Acá tiene que salir 230. Te quedaría 20 a 65. ¿Correcto? Sí, licenciada. Acá va a entrar 250. Digamos que es 70, porque ahorita el objeto es, tú quieres saber el orden, ¿no es cierto? Sí. Ya. Digamos que va a salir 70, el cálculo de rato. No quiero poner todos los decimales, porque me voy a llenar de decimales. 270 aquí. Digamos que el costo unitario era 70. ¿O lo tienen? Tal vez con 2 decimales. 59,77. Ya, 2 decimales los voy a usar. Ya. Eso era con el costo que he ingresado. ¿Correcto? Sí. Ahora, devolución del proceso A. El proceso A es la salida de 230. Entonces, de ahí está volviendo 40. No es salida, es entrada. Está volviendo 40. 310. Voy a tener
310 y está volviendo a 65. Ahora, para la salida de los 290, como la técnica es webs, vas a sacar los 40 primero, porque eso es lo último que ha entrado. Saldo 270 a 65. Y 250 para que te quede 20 a 59.77. En ese orden tendría que salir. ¿Sí? Sí, está bien, gracias, Lice. Esa era mi duda, el orden. En el que, Ya, no, hay que cumplir lo que está ahí. Sí, entonces, perfecto. Ya. Licenciado, en cuanto al cálculo de alquileres, A ver, alquileres. ¿Dónde es yo alquiler? lo ¿Aquí? hice, sí, yo lo hice calcular lo que es sacar el 87% Sí. Y eso lo has y dividido entre 10. y lo he multiplicado entre 1.5. No sé si está bien. Correcto. Está bien. Solo en Ay, depreciaciones es mes completo. Aquí sería 2. En lo demás, en seguros y en alquileres es mes y medio, días, se calcula, se fracciona. Pero en depreciaciones sería por 2, ¿no? o sea, tenía que haberlo redondeado a 2. Correcto. Es que la depreciación es mensual. Ay, ay. Ya. Entonces aquí era, dice maquinaria, según libros, aquí era 450,000 dividido entre 96 por 2. 96 son los años de vida útil, no, meses de vida útil, perdón. Eso es. Pero no se saca el 87%, licenciado, a 450,000. ¿Acaso dice se compró con factura? Dice valor según libros. Si ves otras transacciones, dice se compró una maquinaria según factura. Ahí sí le sacas 87. Pero acá dice se deprecia la maquinaria cuyo valor según libros, o sea, según libros contables, es 450,000. Ese es el neto ya. Ay, ya, ya, Lice, gracias. Ok. Voy a corregir. ¿Algo más por ahí? Ok, mañana ya saben, hay un pequeño repaso de costos estimados. Eso se dijo, ¿no? Una clase, la última clase antes del examen. Es cortito. Se va a dar un pequeño ejercicio similar al que han tenido ahora. No se olviden que el que les he enviado era para el primer parcial. El que mañana van a dar es para el segundo parcial sobre costos estimados. Y lo vamos a resolver como la anterior vez. Ese sí lo vamos a resolver junto con ustedes. Bueno, entonces, hasta mañana. Lice, ¿no era el ¿Sí? 4 de diciembre o el 2 de diciembre? Creo que era. El de paso. Ah, me estoy adelantando, ¿no? Ah, ya, entonces, sí tienes razón, me estoy adelantando. Es que tengo examen el lunes, pero es de otra materia. Ya, sí tienes razón. Tienes razón, tienes razón. Mañana normal estándar, por favor. Está Hasta bien. luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego.